Mi nombre es Blake Anderson. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 34 años. Era un ex Navy SEAL, un hombre que había construido toda su vida sobre cimientos de fuerza, control y la fría y dura lógica del campo de batalla. Me enseñaron a confiar en mi entrenamiento, en mi equipo y en los hombres a mi lado. La fe, la espiritualidad, esas eran cosas para otras personas. Eran conceptos blandos, intangibles, para los momentos tranquilos que yo rara vez tenía. Mi iglesia era el zumbido de un helicóptero Black Hawk al amanecer, mi oración era la limpieza meticulosa de mi rifle y mi Dios era la misión. Vivíamos en un pequeño pueblo de Texas, un lugar donde las banderas ondeaban en cada porche y los viernes por la noche todo giraba en torno al fútbol de la escuela secundaria. Era un mundo aparte de las zonas de guerra que había llegado a conocer tan íntimamente. Tenía una esposa, Sarah, cuyo amor era el único ancla que me mantenía cuerdo. Y tenía 2 hijas, Lily y Maya. Ellas eran mi mundo entero, la razón por la que soportaba las largas ausencias, el peligro constante. Eran la encarnación de todo lo bueno y puro que yo luchaba por proteger. Pero no me malinterpreten. No éramos lo que se podría llamar una familia religiosa. Íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua, más por tradición que por convicción. Era parte del tejido de la vida en un pueblo pequeño, algo que simplemente se hacía. Mis oraciones, en las raras ocasiones en que ocurrían, eran más bien negociaciones desesperadas lanzadas al vacío en medio del fuego enemigo. No eran conversaciones. No había relación. No conocía a Dios. No de verdad. Pensaba que entendía el mundo. Lo veía en términos de amenazas y respuestas, de activos y pasivos. El bien y el mal eran determinados por el bando al que apuntabas tu arma. Era un universo simple, brutal y, sobre todo, físico. Lo que podías ver, tocar y, si era necesario, destruir, eso era lo real. Entonces todo cambió. El día comenzó como tantos otros en ese rincón olvidado del mundo. Estábamos en una misión de reconocimiento profundo en una región montañosa a lo largo de la frontera iraní. El sol era un martillo implacable, golpeando la tierra reseca. El aire sabía a polvo y a diésel. Todo era de un color monótono, un mar de marrón y ocre que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había una tensión en el aire, una quietud que se sentía más peligrosa que el ruido. Mi equipo y yo nos movíamos con la economía de movimiento que solo se aprende a través de años de operar juntos en los peores lugares de la tierra. Cada gesto, cada mirada, era una frase completa. Éramos una máquina bien engrasada, una extensión los unos de los otros. Mi mente estaba enfocada, mi pulso firme. Analizaba el terreno, buscaba ángulos de tiro, rutas de escape. Pensaba en el trabajo. Y debajo de todo eso, en un compartimento cerrado de mi corazón, pensaba en Sarah, en Lily, en Maya. Pensaba en la promesa que les había hecho de volver a casa. Siempre volvía a casa. El mundo explotó en un instante de luz blanca y sonido ensordecedor. Fue una emboscada. Sofisticada. Bien planeada. El caos fue inmediato y absoluto. El aire se llenó del silbido de las balas, del grito de los hombres, del olor acre de la pólvora y de algo más, algo metálico y caliente, sangre. Mi entrenamiento se activó. No había tiempo para el miedo. Devolví el fuego, me moví para cubrirme, grité órdenes. Vi a uno de los míos caer. Vi la sorpresa en sus ojos antes de que se quedaran vacíos. El tiempo se ralentizó y se aceleró al mismo tiempo, una extraña distorsión de la realidad. Y entonces sentí un golpe. No fue un dolor agudo, sino un impacto masivo y sordo en mi pecho y abdomen, como si me hubieran golpeado con un mazo. Me quitó el aliento de los pulmones. Me derribó hacia atrás contra las rocas. Miré hacia abajo. El frente de mi equipo estaba destrozado, empapado en un carmesí oscuro que se extendía rápidamente. Intenté respirar, pero fue como intentar aspirar a través de una pajita obstruida.
Un gorgoteo húmedo fue todo lo que logré. El mundo empezó a difuminarse por los bordes. Los sonidos de la batalla se volvieron distantes, como si vinieran del otro lado de un largo túnel. Yacía allí, mirando el cielo azul pálido e indiferente, y mi único pensamiento fue, así que esto es todo. Entonces todo se volvió negro. Pero no era una negrura vacía. Era una transición. De repente, estaba flotando. La sensación del dolor, el pánico, el caos, todo se había ido. Simplemente se desvaneció, reemplazado por una paz tan profunda y total que desafía toda descripción. Estaba fuera de mi cuerpo. Podía verme abajo, tirado entre las rocas, pálido y quieto. Podía ver a mis compañeros de equipo, sus rostros tensos de desesperación y furia, luchando por contener el ataque mientras nuestro médico trabajaba frenéticamente sobre mi cuerpo inerte. Los veía moverse, gritar, pero el sonido no llegaba a mí. Era como ver una película en silencio. No sentía pena por ese cuerpo. No sentía miedo. Sentía un desapego extraño, casi clínico. Era como mirar una carcasa vacía, un vehículo que había dejado de funcionar. La verdadera esencia de mí, mi conciencia, mi ser, estaba aquí arriba, observando, envuelto en una serenidad que nunca había conocido en la tierra. El hombre de abajo había vivido toda su vida con el pulso acelerado, siempre en alerta máxima. Yo, el que observaba, estaba en completo reposo. Era la primera vez en mi vida adulta que no sentía ninguna amenaza, ninguna tensión, ninguna necesidad de luchar. Mientras observaba esta escena silenciosa de violencia, me di cuenta de otra cosa. Una presencia. No era algo que viera, al principio, sino algo que sentía. Un calor suave comenzó a crecer a mi alrededor, una sensación de ser conocido, de ser esperado. Aparté mi atención de la batalla de abajo y me giré en el vacío. Y entonces la vi. Era una luz. Pero esa palabra es tan inadecuada que es casi una mentira. La luz del sol es caliente y abrasadora. La luz de una bombilla es artificial y plana. Esta luz era diferente. Estaba viva. Pulsaba con una energía que no era calor ni electricidad, sino amor. Era un amor tan puro, tan incondicional, tan abrumador, que me sentí completamente expuesto y completamente seguro al mismo tiempo. Era de un blanco dorado, pero dentro de ella danzaban colores que no existen en el espectro terrenal, colores que parecían cantar. La luz no me cegaba, me atraía. Me llamaba sin usar palabras. Sentí un tirón suave, una invitación. No era una fuerza, no era una compulsión. Era una elección. Podía quedarme aquí, en esta pacífica nada, o podía moverme hacia la fuente de esa increíble calidez. Miré una última vez hacia abajo, hacia mi cuerpo roto y la batalla que aún rugía. Luego me volví hacia la luz. Y elegí ir. El movimiento no fue como volar o nadar. Fue más como un rendirse, un dejarse llevar por una corriente de gracia. La luz se hizo más brillante, más intensa, pero nunca dolorosa. El sentimiento de amor se profundizó, pasando de ser un calor externo a una saturación interna. Cada rincón oscuro de mi alma, cada secreto vergonzoso, cada acto de violencia, cada palabra cruel, todo fue inundado por esta luz. Y en esa exposición no hubo juicio. Solo hubo perdón. Un perdón tan completo que me rehizo. Sentí que el peso de 34 años de vida dura se disolvía como la niebla de la mañana. Me sentí limpio. Me sentí nuevo. Y entonces, estaba en algún lugar. El vacío se había ido, reemplazado por un lugar de una belleza indescriptible. Estaba de pie en un prado. La hierba bajo mis pies no era como la hierba terrenal, era de un verde esmeralda que parecía emitir su propia luz suave. Cada brizna se sentía viva. Cuando mis pies la tocaron, no sentí la textura de la hierba, sentí la paz misma fluyendo hacia mí. El aire estaba lleno de una música suave y etérea. No provenía de una fuente, parecía emanar de todo,
de las flores de colores vibrantes que nunca había visto, del cielo que era de un azul profundo y arremolinado, del arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba cerca y que sonaba como campanas de viento. El aire mismo olía a vida, a lluvia fresca sobre tierra fértil, a todas las flores del mundo floreciendo a la vez. Todo estaba en perfecta armonía. No había ni una sola nota discordante. Y por encima de todo, impregnando cada átomo de este lugar, estaba esa misma sensación de amor abrumador. Sentí una profunda y resonante sensación de pertenencia, como un soldado que finalmente regresa a casa después de una guerra demasiado larga. Este era el hogar. El verdadero hogar. Me quedé allí, simplemente absorbiendo todo, sintiendo que las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no sentía tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan inmensa que mi forma espiritual apenas podía contenerla. Y fue en ese momento de asombro que sentí que la presencia que había percibido en la oscuridad se intensificaba. Estaba cerca. No me atrevía a darme la vuelta. El poder y la santidad que emanaban de ella eran tan inmensos que me sentía completamente indigno. Yo era un soldado, un hombre de violencia y muerte. ¿Qué derecho tenía a estar en este lugar sagrado, en esta presencia santa? Entonces, una voz habló mi nombre. Black. La voz no era ni masculina ni femenina, pero contenía la fuerza de un trueno y la ternura de una madre. Resonó no en mis oídos, sino en el centro mismo de mi ser. En ese único nombre, sentí que me conocían por completo. Cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, cada cicatriz en mi alma, todo era conocido por esta voz. Y aún así, en ese conocimiento total, solo había amor. Finalmente, reuní el coraje para darme la vuelta. Allí estaba él. Intentar describir a Jesús con palabras humanas es como intentar describir el sol a alguien que ha vivido toda su vida en una cueva oscura. Es imposible. Las palabras se rompen. Estaba hecho de esa misma luz viva que me había atraído, pero aquí, la luz tenía forma humana. Era alto y majestuoso, pero no de una manera que intimidara. Su poder era evidente, una fuerza que podría deshacer los mismos cielos, pero estaba envuelto en una humildad tan profunda que te hacía querer acercarte, no huir. Llevaba una simple túnica de un blanco tan puro que hacía que la nieve pareciera gris. Su cabello era largo y de un color castaño oscuro, y sus ojos lo eran todo. Contenían la sabiduría de la eternidad y la tristeza de un corazón roto. Vieron a través de mí, no con escrutinio, sino con una compasión que me deshizo. En sus ojos vi el dolor por cada guerra que se había librado, por cada niño que había pasado hambre, por cada corazón que se había roto. Y vi un amor por mí, por Black Anderson, tan personal y feroz que me robó el aliento que no tenía. Mi cuerpo, o la forma que tenía en ese lugar, reaccionó sin mi permiso. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo de hierba luminosa. Enterré mi rostro en mis manos y sollocé. No eran los sollozos controlados de un hombre fuerte, sino los sollozos desgarradores y sin control de un niño perdido que finalmente ha encontrado a su padre. Todo el dolor, el miedo, la ira y la soledad de mi vida salieron de mí en una inundación torrencial. Sentí una mano en mi hombro. El toque no fue solo físico, fue espiritual. Sentí que la fuerza, la paz y el amor fluían de él hacia mí, calmando la tormenta en mi interior. Después de lo que pareció una eternidad, levanté la vista hacia él. ¿Por qué? Susurré, mi voz apenas un rasguño. ¿Por qué yo? He matado gente. He hecho cosas terribles. Él sonrió, y fue como si el sol saliera por primera vez. Todos mis hijos se han extraviado, Blake, dijo su voz, resonando con amor. Pero yo no miro lo que has hecho. Miro tu corazón. Y te traje aquí porque hay algo que debo mostrarte. No puedes quedarte todavía. Tu tiempo no ha terminado. La decepción me golpeó con una fuerza sorprendente. ¿Volver? ¿Volver a ese mundo roto y doloroso después de probar esto?
¿Volver a un cuerpo que estaba muriendo en el desierto? Pero antes de que pudiera protestar, él habló de nuevo. Hay una guerra que se avecina. Una oscuridad que se está acumulando en la tierra. Y mi pueblo, los que llevan mi nombre, se han quedado dormidos. Debes ir a despertarlos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el paisaje a nuestro alrededor cambió. El prado pacífico se disolvió como un espejismo, y de repente estábamos de pie en un punto de vista elevado, mirando hacia la tierra. Parecía un globo azul y blanco arremolinado, hermoso y frágil, suspendido en el terciopelo negro del espacio. Pero no era la tierra que verías desde un transbordador espacial. Vi más. Vi el estado espiritual del planeta. Era como un mapa meteorológico del alma humana. Había áreas de luz brillante, lugares donde la gente amaba, servía y adoraba genuinamente. Pero eran pequeños. Eran islas en un océano de creciente oscuridad. Vi esta oscuridad como un miasma enfermizo, un cieno negro y morado que se arremolinaba sobre las naciones. Se alimentaba del miedo, del odio, de la división, de la codicia. Y estaba creciendo. Podía verla extendiéndose, conectándose, volviéndose más fuerte. Era como ver un cáncer metastatizarse en un cuerpo vivo. Mira de cerca, dijo Jesús, su voz ahora teñida de una profunda tristeza. Mi visión se enfocó. Ya no veía continentes, sino corrientes de energía espiritual. Y vi la fuente de gran parte de la oscuridad. Emanaba de los pasillos del poder, capitales gubernamentales, centros financieros, sedes de medios de comunicación. Pero lo que me horrorizó fue ver que grandes y gruesas corrientes de esta misma oscuridad emanaban de lugares que deberían haber sido faros de luz, iglesias, sinagogas, mezquitas. Vi a personas que decían hablar en nombre de Dios, pero sus palabras estaban llenas de veneno político, de juicio y de desprecio por sus hermanos y hermanas. Vi congregaciones divididas por la política, familias destrozadas por lealtades a hombres y partidos en lugar de a Dios. Vi a los creyentes consumiendo noticias llenas de odio con más fervor que el que tenían por sus escrituras sagradas. Estaban adorando en el altar del poder terrenal, envueltos en las banderas de sus naciones con más pasión que con el manto del amor de Cristo. Esto me rompe el corazón, susurró Jesús, y sentí su dolor como una herida física en mi propio pecho. Mi pueblo me ha olvidado. Han cambiado su primogenitura por un plato de potaje político. Han cambiado mi voz por los gritos de los hombres enojados. Han tomado las armas unos contra otros en mi nombre, pero no es mi batalla la que están librando. Están haciendo el trabajo de mi enemigo por él. Mientras hablaba, la visión se agudizó aún más, volviéndose aterradoramente específica. Vi salas de reuniones secretas donde hombres con rostros grises y preocupados hablaban en susurros sobre opciones nucleares y ataques preventivos. Vi a líderes mundiales, consumidos por el orgullo y el miedo, moviendo piezas en un tablero de ajedrez global donde los peones eran millones de vidas humanas. Vi la paranoia extenderse como un virus a través de las redes de noticias y las redes sociales, cada bando demonizando al otro, cada nación convencida de su propia justicia y de la maldad de sus adversarios. La lógica de la destrucción mutua asegurada, que había mantenido una paz frágil durante décadas, se estaba desmoronando, reemplazada por una peligrosa creencia de que una guerra nuclear limitada podría ser ganable. Y luego vi la chispa. No sabía dónde comenzaría. ¿Un error de cálculo en el mar de China Meridional? ¿Una escalada en Oriente Medio? ¿Un ataque terrorista con un dispositivo sucio que provocara una represalia masiva? El cómo no estaba claro, pero el que era inconfundible. Vi un destello en el mapa, un único y brillante estallido de luz infernal. Luego otro. Y otro. Vi los hongos atómicos, esas imágenes icónicas del infierno en la tierra, florecer sobre ciudades que antes bullían de vida. No vi el fuego y la destrucción directamente, pero sentí el eco de ello, un grito psíquico de 1.000 millones de almas arrancadas de la existencia en un instante de arrogancia humana. Sentí la onda expansiva de dolor, miedo y desesperación rodear el globo espiritual.
La hermosa esfera azul y blanca que habíamos estado observando comenzó a oscurecerse, cubierta por el hollín y el humo, no solo físico, sino espiritual. La luz se estaba extinguiendo. Me aparté de la visión, jadeando, horrorizado hasta lo más profundo de mi ser. No, le dije a Jesús. No. No podemos dejar que eso suceda. Tienes que detenerlo. Tú eres Dios. Puedes detenerlo. Él me miró, y la tristeza en sus ojos era un océano. Creé a la humanidad con libre albedrío, Blake. Es el mayor regalo y la carga más pesada. No puedo intervenir y anular las decisiones que toman cuando se alejan de mí. El camino en el que están ahora es la conclusión lógica del miedo, el orgullo y la falta de oración. Han construido el arma para destruirse a sí mismos y ahora están a punto de apretar el gatillo. Entonces, ¿no hay esperanza?, pregunté, sintiendo que la desesperación me invadía. ¿Por eso me trajiste aquí? ¿Solo para mostrarme el fin? No, dijo, su voz recuperando un filo de autoridad y poder. Te traje aquí para mostrarte cómo se puede detener. Te traje aquí para mostrarte la verdadera batalla. El escenario cambió una vez más. Ahora ya no estábamos mirando la tierra desde lejos. Estábamos inmersos en el reino espiritual que la superpone. Era como ponerse un par de gafas de visión nocturna para el alma. Podía ver el mundo físico, las calles, los edificios, la gente, pero también podía ver lo que sucedía a su alrededor, invisible para los ojos mortales. Y lo que vi me heló la sangre. Vi entidades oscuras. No eran los monstruos con cuernos y cola de los dibujos animados. Eran más sutiles, más insidiosos. Eran como sombras hechas de humo aceitoso, seres de desesperación y malicia. Y estaban por todas partes. Los vi susurrando al oído de los políticos, alimentando su paranoia y su ego. Los vi flotando sobre los estudios de noticias, inspirando historias que avivaban las llamas de la división y el odio. Los vi en los hogares, susurrando mentiras entre esposos y esposas, entre padres e hijos. Su estrategia era simple: dividir y conquistar. Acusar, engañar, enfurecer. Y se regocijaban. Pude sentir su alegría maliciosa cada vez que un creyente publicaba un comentario lleno de odio en línea, cada vez que una conversación se convertía en un griterío, cada vez que el miedo superaba al amor. Estaban empujando a la humanidad hacia el precipicio, y se reían mientras lo hacían. Este es el enemigo, dijo Jesús con calma, pero con una intensidad de acero. No es carne y hueso. No es la nación al otro lado de la frontera o el partido político que desprecias. Es Él. Es el padre de la mentira, y su único objetivo es robar, matar y destruir. Y he engañado a mi propio pueblo para que pelee sus batallas por él. Mi corazón se hundió. Parecía una fuerza abrumadora. ¿Cómo podía alguien luchar contra algo que ni siquiera podía ver? ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiéndome pequeño e indefenso. Ahora, mira de nuevo, dijo Jesús. Mira dónde está el verdadero poder. Dirigió mi atención a una de esas pequeñas islas de luz que había visto antes. Nos acercamos. Era una pequeña iglesia en un barrio tranquilo de una ciudad cualquiera. Dentro, un puñado de personas, no más de una docena, estaban de rodillas. Eran ancianos, de rostros arrugados por la preocupación y la fe. No estaban gritando. No estaban protestando. Estaban orando. Oraban en silencio, con humildad, con corazones rotos. Oraban por sus líderes, por sus enemigos, por la paz en su mundo. Y entonces vi lo que sus oraciones estaban haciendo en el reino espiritual. Cada oración se elevaba como un hilo de luz dorada incandescente. Y donde esas luces se elevaban, las sombras retrocedían. Vi a una de esas entidades oscuras que susurraba al oído de un hombre que miraba las noticias en su teléfono, llenándose de ira. Cuando su esposa, en la otra habitación, comenzó a orar por él, una esfera de luz blanca lo rodeó, y la sombra siseó y se retiró, incapaz de penetrarla.
Vi cómo las oraciones de ese pequeño grupo en la iglesia se unían en el cielo, formando un escudo de luz sobre su ciudad, una cúpula protectora que las fuerzas de la oscuridad no podían traspasar. Y luego vi a los ángeles. No eran querubines regordetes con arpas. Eran guerreros. Seres magníficos y aterradores hechos de luz y fuego, con espadas que parecían forjadas a partir de una estrella. Y estaban esperando. Estaban posicionados en los límites de esa cúpula de oración, listos para la batalla, pero no podían actuar sin ser invitados. La oración es el arma, explicó Jesús, su voz resonando con poder. No es una esperanza pasiva, es una fuerza activa. Es el permiso que mi pueblo da para que el poder del cielo invada la tierra. Cada oración de arrepentimiento, cada súplica de misericordia, cada declaración de fe, forja el escudo y desata a mis ejércitos. El enemigo no puede resistir un pueblo que ora. Se alimenta del orgullo, pero huye de la humildad. Se deleita en la acusación, pero es silenciado por el arrepentimiento. Me mostró otra visión. Un líder mundial, con el rostro tenso por la presión, estaba a punto de firmar una orden que escalaría un conflicto a un punto sin retorno. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando justificaciones, alimentando su ira justa. Pero a miles de kilómetros de distancia, un grupo de creyentes, advertidos en espíritu, se habían reunido para orar específicamente por ese hombre, por su nombre. Mientras oraban, vi a un ángel guerrero masivo aparecer en la habitación con el líder. No lo tocó. Simplemente se paró detrás de él, y la luz pura que emanaba del ángel hizo que las sombras retrocedieran, chillando en silencio. El líder parpadeó, como si saliera de un trance. Sacudió la cabeza, dejó el bolígrafo y dijo, no. Esperen. Necesitamos reconsiderar esto. La guerra fue evitada. No por la diplomacia. No por la disuasión militar. Fue evitada por un puñado de personas fieles de rodillas. El peso de esta revelación me aplastó. Lo habíamos entendido todo mal. Estábamos luchando en las calles, en los parlamentos, en Internet, mientras la verdadera batalla se libraba y se perdía, de rodillas. Habíamos puesto nuestra fe en los tanques y en los políticos, mientras que el poder que podía mover montañas y detener ejércitos estaba inactivo, esperando a ser llamado. El camino hacia la guerra nuclear no es inevitable, dijo Jesús, mirándome directamente, su mirada penetrando en mi alma. Es un futuro posible, un futuro que se acerca rápidamente, pero que puede ser reescrito. El destino del mundo no descansa en las manos de los generales y los presidentes, sino en las manos de mi pueblo. Si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Puedo apagar los fuegos del odio. Puedo dar sabiduría a los líderes. Puedo contener la oscuridad. Pero deben pedirlo. Deben elegir mi camino en lugar del suyo. La inmensidad de lo que me estaba mostrando era casi demasiado para soportar. Pero él no había terminado. Quería que entendiera completamente lo que estaba en juego. Hay dos destinos finales, Blake, dijo suavemente. Y la humanidad está eligiendo constantemente entre ellos. El paisaje a nuestro alrededor se transformó de nuevo. De repente, sentí que ascendíamos, nos elevábamos a través de capas de luz cada vez más pura y santa. La música que había escuchado en el prado volvió, pero ahora era un coro de millones de voces cantando en perfecta armonía, una sinfonía de alegría y adoración tan poderosa que vibraba en cada fibra de mi ser. Llegamos a un lugar que solo puede describirse como el hogar con mayúscula. Era una ciudad de luz, con calles que parecían de oro transparente y edificios que brillaban con los colores de las piedras preciosas. Pero la belleza física palidecía en comparación con la atmósfera. La alegría era tan densa que era tangible, como caminar a través de agua tibia. La paz era tan absoluta que hacía que la paz que sentía al principio pareciera una mera sombra. Y el amor de Dios estaba en todas partes, era el aire mismo que todos respiraban. Vi gente.
Millones de ellos. Todas las razas, todas las tribus, todas las edades. Y estaban enteros. Vi gente que sabía que habían estado en sillas de ruedas en la tierra, ahora bailando. Vi gente que había muerto de enfermedades horribles, ahora radiantes de salud y vitalidad. No había cicatrices, ni dolor, ni tristeza, ni miedo. Solo había una unidad gozosa, un compañerismo centrado en la adoración del Rey que estaba en el centro de todo, cuya luz iluminaba la ciudad. Esto era el cielo. Esto era para lo que fuimos creados. Esto era lo que estaba en juego. Entonces, la escena cambió. Fue abrupto y violento. Sentí una sensación de caída, como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. La luz, el calor y la música fueron arrancados, reemplazados por una oscuridad absoluta y un frío que penetraba hasta los huesos, un frío espiritual que extinguía toda esperanza. El aire se volvió pesado, opresivo, lleno de una desesperación tan palpable que me ahogaba. Y el sonido era lo peor. No había gritos de tortura física, sino algo mucho más horrible, el sonido de un llanto interminable. Eran los sollozos suaves y desesperados de un arrepentimiento eterno. Era el sonido de miles de millones de almas lamentando para siempre la elección que habían hecho. Esto era el infierno. Y no era como me lo había imaginado. No había fuego, ni diablos con tridentes. Solo había oscuridad. Y soledad. Podía sentir la presencia de otros a mi alrededor en la oscuridad, pero estaban completamente aislados, cada uno atrapado en la prisión de su propio egoísmo, su propia ira, su propio orgullo. El tormento principal, la agonía central, era la ausencia total y absoluta de Dios. Era la conciencia eterna de que habían sido creados para el amor, la luz y la comunión, y lo habían rechazado por una sombra. Habían elegido todo lo demás en lugar de Él, y ahora tenían lo que querían, una eternidad sin Él. Y era insoportable. Vi los rostros de la gente en destellos momentáneos de mi mente, no eran monstruos, eran personas comunes. El hombre de negocios que eligió la riqueza por encima de la integridad. El líder religioso que eligió el poder por encima del amor. La persona común que simplemente eligió la apatía y la indiferencia, que vivió su vida solo para sí misma. Estaban en un estado de remordimiento eterno, sabiendo que habían tenido todas las oportunidades de elegir la luz, pero se habían enamorado de su propia oscuridad. El terror y el dolor de ese lugar me atravesaron. Era un lugar de elección propia, un destino autoimpuesto. Y la idea de que cualquiera, y mucho menos miles de millones, terminara en este lugar de desesperación sin fin era una tragedia de proporciones cósmicas. Tan rápido como había comenzado, la visión terminó. Estaba de vuelta en el prado de luz, de pie ante Jesús. Estaba temblando, las lágrimas corrían por mi rostro, no por mí, sino por el mundo, por las almas perdidas en la oscuridad. El infierno es real, Blake, dijo Jesús, su voz llena de un dolor infinito. Y me duele el corazón por cada alma que lo elige. Pero la misericordia también es real. Mi puerta siempre está abierta. Mis brazos siempre están extendidos. Nadie tiene que elegir ese camino. Puso sus manos sobre mis hombros. Sentí una oleada de fuerza y propósito fluir hacia mí. El temblor se detuvo. Ahora entiendes, dijo. Entiendes lo que está en juego. No solo la supervivencia física de tu mundo, sino el destino eterno de innumerables almas. Asentí, incapaz de hablar. El peso de la misión que estaba a punto de darme se estaba asentando sobre mí. Debes volver, dijo, confirmando mi mayor temor y mi deber más profundo. Debes contarles lo que has visto. Diles que el tiempo es corto. Diles que dejen de pelear entre ellos por cosas que no importan y comiencen a luchar juntos en la verdadera batalla, de rodillas. Diles que dejen de poner su esperanza en líderes humanos, en partidos políticos o en la fuerza militar. Esos son ídolos que se derrumbarán. Diles que pongan su esperanza solo en mí. Diles que el infierno es real, pero que mi misericordia es más real.
Diles que la guerra nuclear no es un destino sellado, sino una elección que están haciendo cada día que se niegan a orar. Diles que el arrepentimiento no es debilidad, es el arma más grande que poseen. Diles que los amo. Finalmente encontré mi voz, una vez más un susurro. No me creerán. Soy solo un soldado. Dirán que fue una alucinación, un trauma. ¿Cómo puedo hacer esto? Me miró, y por primera vez, vi una chispa de fuego en sus ojos tristes. No hablarás solo, prometió. Yo estaré contigo. Pondré mis palabras en tu boca. Daré testimonio en los corazones de aquellos que escuchen. Tu trabajo no es convencer. Tu trabajo es obedecer y hablar. Yo haré el resto. Se inclinó y me abrazó. En ese abrazo, sentí todo su amor, todo su poder y toda la urgencia de la misión fluyendo hacia mí. Fue un adiós y una comisión, todo en uno. Fue un envío. Ve, susurró. Y recuerda, estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Entonces todo se volvió blanco. Una luz pura, abrumadora, que lo consumía todo. La siguiente sensación fue un dolor agudo y punzante. Un jadeo violento por aire que quemó mis pulmones destrozados. Luces cegadoras y artificiales brillaban sobre mí. El sonido caótico de voces frenéticas, el pitido agudo de las máquinas. Estaba de vuelta. Estaba en mi cuerpo. El contraste con la paz del cielo era tan discordante que era una forma de tortura en sí misma. Abrí los ojos y vi el rostro de nuestro médico, cubierto de sudor y tierra, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Lo tenemos. Lo tenemos de vuelta, gritó. Tenemos pulso. Intenté hablar, transmitir la urgencia, el mensaje. Las palabras salieron como un graznido ahogado, mezclado con sangre. Tenemos que orar. Y luego, la bendita oscuridad de la anestesia me reclamó de nuevo. Pasé las siguientes semanas y meses en un hospital militar en Alemania y luego de vuelta en los Estados Unidos. Los médicos no tenían palabras para ello. Mi archivo decía que estuve clínicamente muerto durante 14 minutos en ese campo de batalla iraní. 14 minutos. No había explicación médica para mi supervivencia, y mucho menos para mi eventual recuperación casi completa. Usaron palabras como anomalía y milagro en tonos silenciosos y desconcertados. Sabían que lo que sucedió desafiaba la lógica y la ciencia. Pero yo sabía la verdad. Lidiar con la incredulidad fue difícil. Algunos de mis compañeros de equipo, los que me vieron morir, me creyeron sin dudarlo. Vieron el cambio en mí. El resto del mundo, mis oficiales superiores, los psicólogos, algunos miembros de mi familia, fueron más escépticos. Lo atribuyeron a una alucinación por falta de oxígeno, a un TEP severo. Me ofrecieron terapia y medicamentos. Los escuché cortésmente, pero sabía lo que había visto. Sabía lo que era real. El cambio más grande fue dentro de mí. El mundo se sentía diferente. Más pequeño. Los colores parecían apagados en comparación con la vitalidad del cielo. Las preocupaciones de la vida diaria, las cosas que solían consumir mi mente, ahora parecían triviales y sin sentido. El hombre que era, el duro Navy SEAL, Blake Anderson, había muerto en ese desierto. El hombre que regresó era otra persona. Un testigo. Un mensajero. Mi relación con Sarah y mis hijas se profundizó. Cuando finalmente pude contarle a Sarah toda la historia, ella me escuchó con lágrimas en los ojos y me creyó. Nuestro matrimonio, que siempre había sido fuerte, se reconstruyó sobre un nuevo fundamento de fe compartida. Cuando miraba a mis hijas, a Lily y a Maya, ya no las veía solo como mis niñas. Las veía como almas preciosas con un destino eterno. Y la visión de los hongos atómicos me perseguía. La idea de que ese fuera el mundo que heredarían era una espina constante en mi corazón, un recordatorio perpetuo de mi misión. Y así, comencé a hacer lo que me enviaron a hacer. Empecé a escribirlo todo,
a hablar con cualquiera que quisiera escuchar. He aceptado mi nuevo papel, no como un guerrero con un rifle, sino como un guerrero de rodillas. Sé que muchos que escuchen esto se burlarán. Muchos lo descartarán. Pero no estoy hablando para ellos. Estoy hablando para aquellos cuyos corazones sienten un eco de verdad en mis palabras. Así que esto es lo que les digo a ustedes, ahora. Les hablo directamente a ustedes, los que han llegado hasta el final de esta historia. La amenaza es real. La oscuridad se está acumulando. La trayectoria en la que estamos como mundo conduce a una destrucción inimaginable. Pero la esperanza también es real. La solución es más simple y más poderosa de lo que se imaginan. A los jóvenes que escuchan, que sienten la ansiedad y la desesperación por el estado del mundo, no pongan su fe en los sistemas rotos de este mundo. Hay un rey cuyo reino no es de este mundo, y él los llama a una causa mayor. A los que han sido heridos por la religión, a los que han visto el juicio y la hipocresía en la iglesia y se han alejado, por favor, no confundan a los seguidores rotos con el Rey perfecto. Él los ve, los ama, y su corazón se rompe por el dolor que han sufrido en su nombre. Él es el sanador, no el que hiere. A los creyentes, a mi propia familia en la fe, despierten. Dejen de pelear las batallas del enemigo. Dejen de demonizar a sus hermanos y hermanas por la política. Apaguen las noticias por cable llenas de ira, abran la palabra de Dios y recuerden nuestro primer mandamiento, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nuestra guerra no es contra carne y hueso. Pónganse la armadura de Dios, y la pieza más crítica de esa armadura es la oración. Mi llamado final, mi súplica urgente, es esta: oren. No como un último recurso, sino como su primera línea de defensa y su arma principal. Oren por sus familias. Oren por sus comunidades. Oren por sus naciones. Y oren por sus enemigos, porque esa es la oración que más sacude los cimientos del infierno. Formen grupos de oración. Reúnanse en sus hogares y en sus iglesias con un propósito: interceder por la paz, interceder por un avivamiento del amor y el arrepentimiento. Vi con mis propios ojos que las oraciones de un puñado de fieles pueden cambiar el curso de la historia. Pueden detener una guerra. Pueden sanar una nación. No subestimen el poder que se les ha dado. El futuro no está escrito en piedra. Es un campo de batalla, y la batalla se gana o se pierde cada día en los corazones y en las rodillas del pueblo de Dios. Yo morí durante 14 minutos. Fui al cielo y me paré al borde del infierno. Y regresé con un solo mensaje: oren. El tiempo es corto, pero el poder de Dios es eterno, y Él está esperando que su pueblo lo llame. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro mundo, por favor, oren.